En nombre de Jesús. Tome asiento. Tome asiento y no deje de adorarle. Tome asiento y no deje de adorarle. A su nombre, iglesia. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo en esta noche? Bien, bendecido cada uno de ustedes, hermanos. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Quiero invitarle que busque las palabras del Señor. Creo que hemos adorado juntos, nos hemos gozado en ese bendito tiempo de adoración. Nos hemos gozado. ¿Cuántos se han gozado? Amén, gloria al Señor. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Lo tienen? Vamos a leer un versículo y es el versículo 29. Todos lo tienen ahí, ¿verdad? Versículo 29 del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, que dice así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mire el verso 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero el 29 es importante. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ese es el texto para memorizar. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Digámoslo todo, muy facilito, ¿verdad? Yo pues os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí. Otra vez, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Otra vez, con más fuerza. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Una vez más, con más fuerza, ahora como que comió arroz con gandules hoy. Dice, yo pues. Queremos hablar hoy en esta noche, la lección número 7, para los hermanos que le han prestado la debida importancia a esta enseñanza, que están aprovechando sus libros de anotaciones y que le están haciendo caso a los textos para memorizar. Y estamos hablando de la vida del reino desde que comenzamos esta serie de enseñanzas. Hemos estado hablando acerca de la vida del reino. En todo reino hay también, hermanos, principios. Eso lo hemos dicho, lo enseñamos el martes pasado. Hablamos de los patrones, hablamos de las cosas que el Señor quiere, que Dios tiene establecida en su reino. Aleluya. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura del reino. La cultura del reino. Gloria al Señor. De eso queremos hablar hoy. Cuando hablamos de cultura, en el mundo natural, cuando se habla de cultura, la cultura no es otra cosa más que los patrones de conducta que gobiernan la vida en una sociedad X. Eso es cultura. Son los patrones de conducta que gobiernan la vida en una sociedad dada. Eso es cultura. Cuando hablamos de la cultura del puertorriqueño, el puertorriqueño tiene patrones de conducta que gobiernan su vida en esa sociedad. El puertorriqueño se caracteriza porque es conocido porque es una persona como... ¿Es una persona como? Alegre. Fiestero. La gente que más fiestas hacen en todo el mundo son los puertorriqueños. Esos, tengamos cuidado, hermano. Eso está visto así. La gente, eso en Puerto Rico le hacen fiesta hasta las hormigas. Festejan todo. Esa es su cultura. Esa es su cultura.
¿Cuántos alaban al Señor? Y así cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cultura. Que son, vuelvo y le repito, cultura no es otra cosa más que los patrones de conducta que gobiernan la vida en una sociedad dada. Los patrones de conducta que gobiernan la vida en una sociedad dada. El mexicano tiene su cultura. Y parte de la cultura del mexicano es que come mucho chile. El mexicano que no come chile dicen, y que no canta ranchera, dicen que no es mexicano. Aunque yo aquí hay unos cuantos mexicanos que no cantan ranchera. Como hay muchos puertorriqueños que no todos les gusta la salsa. Solo la de tomate para las habichuelas. Y así estamos. Cada grupo, cada país tiene su cultura. Entonces, así como en el mundo natural, cada reino tiene su cultura, que son los patrones de conducta que gobiernan la vida en esa sociedad. Así en el reino de Dios también tiene su propia cultura. Es decir, en el reino de Dios la cultura son los patrones de conducta que deben gobernar la vida en la sociedad. Entonces ahora podríamos hablar en la sociedad que le sirve a Dios. Porque nosotros los que le servimos a Dios pertenecemos a una sociedad que es la sociedad de Cristo. Y en esta sociedad, que esta es la más alta sociedad, hay gente que dice, yo quiero ser parte, me gustaría ser parte de la high class. Mire, es mejor ser la high class aquí. ¿Sabe cuál es? Los que le sirven a Cristo. Esos son los de la verdadera high class. Dele el aplauso. Si usted lo cree, dele el aplauso. 2 o 3, hay otros que como que no creen. Usted sabe que las altas sociedades aquí son gente que se la echan, ¿verdad? Porque tienen dinero, porque se manejan los mejores carros, porque se ponen la mejores ropa, porque van a los mejores restaurantes. Son las high class. Pero nosotros somos verdaderamente nosotros somos los verdaderos high class. La clase alta. Aunque tenga hambre ahora mismo, porque no tiene que comer. Pero somos los mejores. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente cuando decimos eso. ¿Qué tengo que hacer para yo pertenecer a la clase alta? Bueno, venir a Cristo. Simple y sencillo. Ahora, en este reino de Dios tiene su propia cultura, tiene sus propios patrones de conducta que el Señor ha establecido para todos los que viven en su reino. Tienen que dejarse regir por ese patrón de conducta. Así como el mundo se rige por su propio patrón de conducta, el gobierno de Cristo también se debe regir por sus propios patrones de conducta. El mundo que no tiene a Cristo, pues su patrón de conducta es una vida desordenada, pendencieros, y allá anda la gente del mundo viviendo su vida a expensas o a espaldas del Señor. No, con el hermano Luis, este domingo había una familia que iban a venir acá a la iglesia. Y el hermano Luis iba a ir a buscarlo. Estábamos comentando eso. Y cuando el hermano Luis salió, que iba a buscar, que llamó, le dicen al hermano Luis, pero no te das cuenta, Luis, de lo que pasó. Hubo una tragedia. ¿Qué pasó? Mataron a fulano de tal, el que iba a venir. Lo mataron la noche anterior. Cuando fuimos allá el domingo en la tarde a visitar a la familia, resulta que las personas que mataron, yo personalmente los casé a él. Cuando él se casó la primera vez, yo los mismos los casé a ellos. Y ahora me invitan probablemente para que vaya a ministrar ahora en el velorio. Ahora, no es bueno, quizás no se vea bien, pero yo personalmente les hablé a las personas. Hermano Luis sabe que fuimos y me reuní con los familiares y les hablé a ellos allí, un momentito, ahí frente al altar que tenían del muchacho que mataron ahí, frente a los velones y frente a las botellas de cerveza. Y ahí les hablé, les di un consejo, les di un pequeño llamado y oré por ellos. Pero porque ese es el mundo, esa es la cultura que rige al mundo. La cultura de la violencia, la cultura de los pleitos, de las contiendas, del asesinato, del crimen, de la violación,
de tantas cosas. Esa es la cultura que gobierna el mundo. Este día de hoy la noticia que hubo en México, que hay en México, es que había un grupo de jóvenes en un retiro espiritual, unos jóvenes cristianos en un campamento en México, y mientras estaban ellos allá el pasado jueves, entraron un grupo de 12 personas armadas, y allí en donde se metieron, donde estaban todos estos jóvenes, violaron a algunas cuantas muchachas, algunas de ellas menores de edad, violaron, les robaron y los dejaron allí, y ahí está. Esa es la noticia del día. Porque esa es la cultura, ese es el patrón de conducta que rige a los que están en el mundo. Se dejan guiar por la mundanalidad, por la carnalidad, por el ocio, por la vagancia, por todo lo malo. Entonces el mundo tiene su propia cultura. El mundo vive de espaldas a Dios. Pero en el reino de Dios, que estamos hablando cómo es la vida del reino, en el reino de Dios, si usted quiere ser parte del reino de Dios, y si usted dice que es parte del reino de Dios, en el reino de Dios también tiene su propia cultura. Y la cultura, que son los patrones de conducta que gobiernan la vida en la sociedad divina, en la sociedad del Señor, hay unos patrones que el Señor dice, estos son los patrones que se tienen que seguir para los que quieran vivir en mi reino. Dios establece normas de moralidad. Sea Dios glorificado. Las cuales declaran que cuando nosotros alcancemos esas normas de moralidad, entonces estamos aptos para entrar en el reino. Ahora, ¿cuál es el requisito primordial para entrar en el reino de Dios? El arrepentimiento, arrepentirnos del pecado y renacer espiritualmente. Arrepentirnos del pecado y renacer espiritualmente. Ese es lo que Dios pide. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que renacer espiritualmente. A través del arrepentimiento y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entonces se nace en el reino de Dios y nos volvemos nosotros en residentes de este reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿por qué es importante que los gobiernos tengan sus principios a través de los cuales se debe regir la sociedad? ¿Por qué es importante? ¿Qué sucedería si en los gobiernos, si en las ciudades no hay principios? Sería un caos. Si de por sí, con leyes y con principios, es un caos. Imagínese usted si no hubieran leyes. Imagínese usted si no hubieran policías. Imagínese usted si no hubieran prisiones. Imagínese usted qué sucedería en el mundo si no hubiera la ley, o no hubieran leyes y no hubieran autoridades. Esto fuera una anarquía total, como estaba en el principio de la Escritura, cuando dice la palabra de Dios, aleluya, que en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, el mundo, todo lo que él hizo, dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Aleluya, hasta que vino el Espíritu de Dios y vino el Señor e hizo todas las cosas nuevas, y Dios puso su sello de aprobación, y Dios decía, y aquí todo es bueno. Todo es bueno, todo es bueno, porque todo lo que Dios crea es bueno. Todo lo que Dios hace en su reino es bueno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que decimos que pertenecemos a este reino, usted tiene que conocer cuáles son los principios que se rigen en el reino de Dios. Primero, nosotros debemos vivir por los principios del reino si es que queremos mantener la residencia de este reino. Yo hablé creo que dos martes atrás o el martes pasado, acerca de que cuando a alguien le dan la residencia a un país, aquí en los Estados Unidos, le dan la residencia, pero también le dicen, si usted no se porta bien, le quitamos la residencia, lo echamos preso unos cuantos meses y después lo mandamos para su país. ¿Por qué? Porque en todo país hay leyes, hay principios, se rigen por principios. Para mantener, hermano amado, la residencia hay que cumplir con principios o con reglas que ya han sido establecidas en una nación determinada. Así el Señor ha determinado también principios si es que nosotros queremos mantener la residencia en el cielo. Hay personas que dicen, bueno, ya el que aceptó a Cristo es salvo y ya no pierde su salvación. Salvo, siempre salvo, dice un grupo por allí que creen, que ellos piensan y creen que ya cuando una persona aceptó a Cristo, ya usted ha recibido a Jesús como su Señor, ya usted es salvo siempre. No importa si usted comete pecado, salvo siempre salvo. Sin embargo, la Escritura nos dice algo que es totalmente diferente. En Mateo capítulo 7, versículo 21, que decía